Doctor Andrés Úsuga, docente universitario en Derecho Constitucional, experto en temas de inteligencia y contrainteligencia. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para toda su audiencia y para todo su equipo de trabajo tan calificado como siempre. Bueno, ahora tenemos una nueva discusión y los del paro están diciendo que ese decreto es motivo ya de sus exigencias más significativas o de una exigencia sine qua non, que es la exigencia de derogar el decreto de la asistencia militar. ¿Usted nos quiere contar en qué consiste desde el punto de vista de su especialidad en Derecho Constitucional y Inteligencia y Contrainteligencia? Sí, señor. El decreto, pues la verdad, doctor Fernando, es una urgente necesidad que estaba esperando el pueblo colombiano. Pues mucha gente estaba esperando otra medida, que era el estado de excepción del artículo 213 de la Constitución. Pero creo que es un paso que, aunque es un poco retardado, muy necesario. Y específicamente es el cumplimiento de la Constitución, de las funciones del presidente de la República, adicionalmente de la Ley de Orden Público que viene desde el 97, pero adicionalmente por decirlo así, no digo de Policía y Convivencia Ciudadana, esto es la Ley 1801, en su artículo 170, que le permite al mandatario nacional asumir las riendas totales del orden público y en el artículo 170 específicamente de decretar la asistencia militar. Creo que se le dan 6 órdenes muy específicas, muy claras, sobre todo, no a la población, sobre todo a los mandatarios locales y a los gobernadores y a los alcaldes, que creo que o no han entendido bien las normas, no conocen bien el ordenamiento jurídico colombiano, o entendiendo, pues como decimos en la tierra mía, usted sabe que nosotros somos muy paisas, o se están haciendo los locos, porque se sienten como si esto fuera una federación, se sienten como si ellos fueran o una autonomía, como si tuvieran autonomía para manejar el orden público, y la verdad es que no son sugerencias, ni son opiniones, son órdenes específicas, las 6 que vienen en el decreto en el decreto número 575 del 2021. Creo que el presidente ha sido claro, aunque también ha sido ponderado al mismo tiempo, y les explica con respecto al desarrollo de la Corte Constitucional cuáles son los conceptos del uso de la fuerza, cuál es el concepto del orden público y cuál es el concepto de que es el presidente de la República y no los mandatarios locales el encargado del tema del orden público y de asumir el control del orden público a nivel nacional. Porque lo que uno ve es como si estuvieran los gobernadores y los alcaldes queriendo hacer lo que ellos consideraran o quisieran, y la verdad es que no es así. La verdad es que no es así porque el responsable del orden público en toda la nación es el presidente de la República y los gobernadores y los alcaldes tienen su propia competencia pero derivada de aquella fundamental y tienen que cumplir las órdenes e instrucciones del presidente. Entonces, ¿qué pasa con los alcaldes que han dicho nosotros no vamos en un claro desafío al decreto y en un claro desafío a las competencias del presidente? De ahí que se sigue, doctor Úsuga. Fíjese, doctor Fernando, que en el mismo decreto, creo que incluso más importante, el numeral 1 del resuelve es el numeral 2, donde les dice, y quien no cumpla, en palabras muy castizas, y quien no me cumpla, pues yo mismo, Gobierno Nacional, me voy a encargar de denunciarlo para que sea investigado y sancionado. Creo que fue bastante claro el decreto. Ahora bien, que eso pueda persuadir alcaldes, no solamente como la de Bogotá, también salió el alcalde de Neiva, también salió el alcalde de Bucaramanga a decir lo mismo, y creería yo que inclusive el alcalde de Medellín y los otros que están haciendo esa trinca, y me disculpa la expresión tan fuerte que voy a decir o tan incorrecta políticamente hablando, hoy yo creo que es el día de las incorrecciones políticas, como lo anotaba el invitado anterior. Yo creo que están intentando, y vienen hace rato intentando hacer una trinca en contra del gobierno nacional como en una especie de golpe de Estado, desde los alcaldes y algunos gobernadores también. Entonces yo siento que si ellos no entienden que como
el derecho, que la fuerza del derecho, que la coercibilidad del derecho, de la norma jurídica. Creo que usted y yo estudiamos de pronto en los conceptos de Eduardo García Maínez, esa coercibilidad como la posibilidad de incluso hacer cumplir la norma con el uso de la fuerza, ¿cierto? Si esto no funciona así, y si no llevamos la fuerza del decreto a la fuerza también de la rueda de prensa, yo creo que ahí es donde vienen los problemas de autoridad y donde vienen los problemas de legitimidad de los gobiernos. Creo que no solamente es expedir un buen decreto, sino adicionalmente por medio de la convicción y de una buena verbalización y de hacerle entender al país que el orden público que está en cabeza del presidente de la República no es una decisión de si yo quiero como alcalde del municipio X, no es que yo no voy a dejar militarizar el municipio, no es que no es una decisión suya, señor alcalde o señor gobernador, es que si el presidente de la República lo ordenó de esa forma, usted simplemente debe coordinar armónicamente con las autoridades militares para que se haga y se cumpla la orden del presidente de la República. Si no, estaríamos en un estado absolutamente fallido. Y bueno, también fíjese algo, doctor Fernando, que le voy a contar a usted y a la de la audiencia suya. Nosotros en pocos meses cumplimos 20 años de la expedición de una ley que hoy no la tiene el país y que creo que es muy importante para interpretar los roles de las fuerzas militares y de policía, que es la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. No sé si usted lo recordaba. Ese gobierno del presidente Pastrana expidió o impulsó la Ley 684 del año 2001 y adivine quién la declaró inexequible. No sé si usted lo recuerda. ¿Qué magistrado? Carlos Gaviria. No, señor, el magistrado Eduardo Montealegre Linet, en compañía de la doctora Clara Inés Vázquez Hernández. ¿Cómo le parece eso? Entonces declararon inexequible la ley del doctor Pastrana sobre el papel de las fuerzas militares en estos problemas de orden público. Pero lo peor de todo, después el país ya cumple 19 años sin tener una ley de defensa y seguridad nacional, algo absolutamente importante en un país como Colombia, y hoy creería yo que es uno de los elementos que lleva a esos mandatarios locales a, lo voy a decir en palabras castizas, como le gusta a la audiencia, a no copiarle al gobernante, a no copiarle al presidente de la República, porque es que parece ser que los mandatarios ven que esto son islas, cada uno es una isla, entonces Cali es una isla, Bogotá es una isla, Medellín, Bucaramanga y su tierra, inclusive, hasta el alcalde de Manizales sale con cosas como esas. Muy preocupante, la verdad, muy preocupante. Doctor Úsuga, precisamente ¿en qué consiste la asistencia militar? Fíjese usted, doctor Fernando, en el artículo 170 de la ley 1801, entonces le dice que el presidente de la República, como responsable del orden público, lo que puede hacer en el momento en que esté muy turbada la situación de orden público, como efectivamente está pasando, puede desplegar, como efectivamente lo dice, es un instrumento legal que puede desplegar cuando vea alterada la seguridad y la convivencia o ante un riesgo o peligro inminente, puede desplegar las fuerzas militares, no para cumplir las funciones de la policía. Sin embargo, yo creo que la palabra clave del artículo 170 es la disuasión, porque lo que se está buscando no es que se llegue con las fuerzas militares, esto es el ejército, la armada y la fuerza aérea, a aplicar la fuerza letal para la cual están entrenados los miembros de las fuerzas militares, sino a ayudar a aplacar la situación del orden público por medio de la disuasión. Ahora bien, lo que no podemos decir es que no hay proporcionalidad. Hombre, nunca va a haber proporcionalidad entre un garrote, entre un palo, entre un cuchillo, un machete, pero si el soldado se ve abocado a una situación tan grave como que va a ser atacado, él podrá utilizar la fuerza cuidando de hacer el menor daño posible. ¿Con base en qué? También en las normas que le han sido proferidas, inclusive desde el manual de la ONU, que aquí poquitica gente lo conoce, el manual de la ONU para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
que también facultó a las fuerzas militares en el momento en que se vea copada la fuerza pública del orden público y de la seguridad, que es la policía o las policías locales, en algunos otros países por diseño, para llegar a disuadir a esa población que está poniendo en riesgo o en peligro la seguridad y la convivencia ciudadana. Entonces, esa fuerza militar es un apoyo que tiene el presidente de la República, que tiene un respaldo constitucional, que tiene un respaldo legal, pero que debe ser utilizada pues con una moderación, como creo que ha sido en extremo la que ha tenido este gobierno nacional. Y no está en manos de los alcaldes, ni de los gobernadores tampoco, pero de los alcaldes, que es el caso que estamos analizando, la facultad, que no la tienen, de decir si cumplen o no cumplen el decreto presidencial y si atienden o no atienden las órdenes del presidente, ¿no? Es así de simple. Alcaldes y gobernadores no tienen, inclusive con jurisprudencia constitucional, que no ha sido favorable a los gobiernos. Inclusive ahí le han dicho, usted, presidente de la República, ordena y los alcaldes y gobernadores simplemente cumplen las órdenes o las instrucciones que el presidente de la República en temas de orden público. No es una sugerencia, no es una opinión, no es de yo quiero, no quiero, simplemente cumplen la orden y coordinan con la autoridad militar que se les envíe desde el gobierno nacional, como creo que se viene haciendo al menos desde el viernes pasado. Doctor Andrés Úsuga, no sabe cuánto agradecemos estas reflexiones y cuánta claridad hace usted sobre un tema de tanta proyección y un tema tan significativo en la política actual del país. La asistencia militar que ya el presidente ordenó, desplegando tropas especialmente en el Valle del Cauca y en otros sectores del país donde la policía había quedado desbordada en el cumplimiento de sus funciones para mantener el orden público o para restablecerlo si ya había sido violado. Doctor Andrés Úsuga, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, yo le agradezco muchísimo por la invitación y déjeme hacerle una última sugerencia ahora a los comandantes militares, y que no me demoro mucho. Simplemente miren bien el manual de derecho operacional que se tiene y diseñen para cada una de las situaciones, que no es la misma la que se vive en todas partes del país, unas reglas de enfrentamiento, capaciten, entrenen a su gente, porque puede ser que esto se alargue un poco más y ojalá no sea así. Pero hay que mirar muy bien el derecho operacional que se tiene y las reglas del enfrentamiento con las cuales vamos a asumir los roles que se tienen como militares en estas situaciones tan delicadas. Muchísimas gracias por la invitación, de nuevo muy agradecido. Muchísimas gracias al doctor Andrés Úsuga. ¿Cómo le parece, pues, Demar, que no hay ley de seguridad y defensa nacional vigente? ¿Qué tal eso? ¿Ah? Porque la que fue... En un momento como este, doctor Fernando, cuando más se necesita. Pero ¿cómo le parece? Esta ha sido una omisión imperdonable de los gobiernos, inclusive del que yo formé parte. Imperdonable. El país necesita una ley de seguridad y defensa nacional, que la que hubo la declaró inexequible el doctor Montealegre. Hágame usted el favor. Es decir, bueno, ni hablemos a qué es equivalente eso. Andrés Úsuga, gran profesor universitario, gran especialista en Derecho Constitucional, nos estaba hablando sobre el decreto presidencial en materia de asistencia militar y su alcance.